Bienvenido al segundo segmento de Cayendo y Corriendo, como le dicen ustedes de más en más, la iguana. Se trata del segmento dedicado a los matices o a las matices de opinión, que otros llaman matrices de opinión. Que caigan y corran los periódicos el día de hoy. Recordemos, como siempre, que un artículo de opinión en los medios impresos privados venezolanos, más tarde, como por arte de magia, se transforma en información. Lo que es opinión, ellos lo vuelven información y hasta titulares. Comencemos con un artículo. Pueblo, me quiero dirigir, voy a tratar de ser serio y leer este artículo o parte de este artículo que yo considero de vergüenza nacional. Lo cito. Se trata de un artículo del diario El Universal y dice en su título El Ayatolá Chávez. Y algunos de los párrafos que recogimos nos denotan una grosería a nivel no solamente de las ideas, sino también de la expresión de las mismas. Cito. Y esa revolución, habla de la revolución iraní, genocida hacia sus propios habitantes, es la que Chávez tanto admira. Y estoy seguro, dice Sami Eppel, dice lo siguiente, y estoy seguro que no dudaría un segundo en imitar, si con eso se le permitiese quedarse un solo segundo más en el poder. Eppel, usted está diciendo que el presidente Chávez imitaría actos genocidas, que usted mismo así los tilda, hechos por Irán. Aunque esto sea falso, pero usted está diciendo que el presidente Chávez es un genocida. Continúo con el artículo. Chávez tanto idolatra el sistema totalitario de Irán que se ha convertido en su más confiable proveedor de material estratégico para el programa nuclear iraní. Eso es falso. Venezuela en ningún momento ha suministrado materia prima de ningún tipo para ningún proyecto que tenga que ver con lo nuclear, ni con objetivos pacíficos ni con objetivos bélicos. Continúo. Cuyo principal fin, habla del programa nuclear iraní, y lo dice él mismo, es fabricar la bomba atómica. Si no, ¿para qué son los más de 300 acuerdos? Todos estos acuerdos son en ciencia y tecnología, son en educación, en infraestructuras, en transportes y no son secretos. Investigue, por favor. Continúo. Si no, ¿para qué son los más de 300 acuerdos, la mayoría secretos? ¿Y cuál es el propósito de los famosos vuelos fantasmas entre Caracas y Teherán? Y continúa este artículo de El Universal publicado hoy. Cuando su socio Ahmadinejad termine la fabricación de su diabólico artefacto, ciertamente lo utilizará y millones de vidas se perderán. Y alguien debe decirle al centauro de Sabaneta que cuando eso ocurra, él, el presidente Hugo Chávez, también será juzgado por genocidio. Yo insisto, esto es una vergüenza nacional. Pasemos al próximo artículo de opinión. Se trata del artículo de 2001 y dice lo siguiente: leyes habilitantes no serán obstáculos para el trabajo de la Mesa de la Unidad Democrática o Mesa de la Ultraderecha. Se trata de una entrevista y las entrevistas también crean matices de opinión que se le hace a María Corina Machado. Cito textualmente porque hay gente que se lanza a cargos y después que los escogen se demuestra que no saben a qué se lanzaron, que no conocen las leyes ni los procesos que se dan dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Escuchen esto. Dice María Corina, con respecto a la posibilidad de que el Parlamento actual pueda otorgar una habilitante al presidente Hugo Chávez antes de culminar su periodo, la diputada recién electa por el Estado Miranda, María Corina Machado, aseguró que cualquier instrumento legal considerado inconstitucional cesará cuando entre la nueva Asamblea Nacional, el 5 de enero. Ella dice que
ipso facto comienza la asamblea y el 65% de diputados no sé cómo van a hacer para obligar al 99% de que ya cesan todas las leyes que ellos consideran inconstitucionales. Y continúa, esto lo dice María Corina en una entrevista. Por lo cual consideró que no serán obstáculos para el trabajo de la Mesa de la Unidad dentro del hemiciclo. Apuntó además que la oposición ejercerá el control de la nueva Asamblea Nacional. ¿Pero cómo? Si son minoría. Bueno, que la oposición ejercerá el control de la nueva Asamblea Nacional a pesar de lo que haga la bancada oficialista, pues su objetivo es representar a todos los venezolanos durante el mandato y lograr la independencia de poderes para una sociedad autónoma. Continúa esta entrevista que le hacen a María Corina Machado. En este sentido, aseguró que los debates serán difundidos a través de cualquier medio de comunicación para que el pueblo sepa. María Corina, yo creo que ella no sabe que existe ANTV y que los debates son transmitidos. Entonces está en una férrea lucha para que los debates sean transmitidos y el pueblo sepa lo que sucede dentro del Parlamento y se incorpore a la lucha justa por sus necesidades. Qué desconocimiento de lo que es la Asamblea Nacional. Pasemos al tercer y último artículo de opinión. En este caso se trata del artículo del Correo del Orinoco que dice: ahora a legislar lo impostergable, lo escribe Aldemaro Barrio y nosotros lo hacemos dialogar con el anteriormente citado. Dice lo siguiente: ahora a los diputados socialistas que hoy defienden la revolución bolivariana en la Asamblea Nacional les queda 3 meses para hacer posible la aprobación de leyes orgánicas fundamentales que ya pasaron la primera discusión, como el proyecto de ley orgánica de cultura, entre otras fundamentales como una ley habilitante, porque la jurisprudencia vigente se los permite. Claro, es que la Asamblea que está en estos momentos de ejercicio es totalmente legítima. Totalmente legítima. Continúa el artículo diciendo: ya sabemos que la oposición para el próximo periodo no solo boicoteará las leyes orgánicas que necesita la revolución para consolidar el camino hacia el Estado socialista, sino que probará su fidelidad al gobierno de los Estados Unidos. Y termina Aldemaro diciendo lo siguiente: ahora más que nunca la pérdida del poder político del pueblo o se sustenta en el riesgo de no tener una base legal que le dé consistencia a las acciones que tanto el Ejecutivo como el mismo Poder Popular deben tener para consolidar el sentido de nacionalidad, la identidad y los valores de conciencia sobre nuestra condición de latinoamericanos y caribeños. En pocas palabras, Aldemaro Barrios nos dice que los intereses de la bancada opositora en la Asamblea Nacional por haber sido pagados 50 millones de dólares solamente en el 2010, tienen que ver muchísimo con quienes le pagaron. Por lo cual, esta asamblea que viene tiene que aprovechar los 3 meses para trabajar mucho, porque para eso el pueblo los eligió. Y trabajar mucho en pro de la construcción del socialismo, porque la gente que votó por esos diputados votó en miras hacia un proyecto socialista. No veo nada de malo en eso. Nos vemos en el próximo segmento.